Muy bien. ¿Cómo están, queridos amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un placer para mí poder compartir una vez más, un episodio más, junto a mi querido amigo Carlos Bartra desde Perú. Estaremos el día de hoy compartiendo una temática muy interesante, el cual será de mucha ayuda para todos ustedes. Entonces, queridos amigos, vamos a comenzar. Le doy el micrófono abierto a mi querido amigo Carlos. ¿Cómo estás, querido Carlos? Bienvenido al programa. Dios te bendiga, Luber. Gracias a ti, a toda la gente de Bolivia y hasta donde podamos llegar, ¿no? A Ecuador, Argentina, todos los países. México también, sé que estás ahí de la mano con todos nuestros amigos mexicanos. Así es, mi querido amigo Carlos. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante, mi amigo Carlos. ¿Qué vamos a compartir el día de hoy, Carlitos? El día de hoy tengo preparado todo el tema de inteligencia emocional. ¿Qué cosa es la inteligencia emocional? ¿Para qué sirve y cómo la podemos desarrollar? La inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, ¿ok? Donde destacan la empatía, la motivación de uno mismo, el autocontrol, el entusiasmo y el manejo emocional. Es la capacidad de reconocer sentimientos propios o ajenos y manejar adecuadamente en las relaciones. La inteligencia emocional ayuda a superar actitudes, creencias y hábitos negativos que nos condicionan y nos limitan, independientemente sacar todo nuestro potencial. De pequeños, nosotros hemos ido al zoológico, ¿verdad? Y en el zoológico nos decían, mira, ahí hay un caballito, mira, ahí hay un león, mira, ahí está el elefante. Y tú de pequeño podías identificar, o los padres nos enseñaban a identificar los animales, y podíamos saber qué animal era. De adultos nadie nos enseña cómo identificar las emociones, cómo son las personas, si esa persona está alegre, si esa persona está triste, bueno, y cómo manejarlas, que eso es lo más importante. El lado izquierdo de mi cerebro es el lado que yo actúo con razón, o sea, es racional, y la parte derecha es emocional. Entonces, el hecho de que nosotros reaccionamos mucho con la parte emocional, porque en la antigüedad, si venía un león a morderte, entonces tú reaccionabas de puro impulso y no medías las consecuencias, todo porque para salvar, o cuando te peleabas con una tribu, era la parte emocional. Hoy en día ya no se piensa con la parte emocional, porque las empresas y toda la gente necesita que la gente sea más racional y menos emocional. No es que las emociones no se sepan, no se deben tener a la mano, sino es que deben de ser más reguladas, autocontroladas, y eso es lo que te vengo a explicar aquí en el programa en el cual estamos, ¿no, Luder? Ok, tenemos ¿qué son las emociones en nuestra vida? Acá dice, si pensamos detenidamente en la trascendencia de nuestras emociones en nuestra vida diaria, nos daremos cuenta rápidamente que son muchas las ocasiones en que estas influyen decisivamente en nuestra vida, aunque no nos demos cuenta. El hecho del mal manejo emocional, las emociones principalmente son 5. Es la alegría, la tristeza, el miedo, la ira y el desagrado. Sobre esas 5 cosas, bueno, hay un montón más, pero esas son las 5 cosas sobre las que se basan, ¿no? Gran parte de nuestras decisiones son influidas en mayor o menor grado por estas emociones. Esos son nuestros estados de ánimo. Y obviamente aquí viene el tema de la inteligencia emocional, para que nosotros podamos desempeñarnos y aprender a resolver las cosas con calma, no poniéndole emoción, sino que aprendiéndole a poner más razón a las cosas, ¿ok? Es necesario prestar más atención a esta clave de habilidades emocionales que puedan marcar nuestra vida y nuestra felicidad, tanto o más en nuestra capacidad para apuntalar más alto en un test de inteligencia emocional. ¿Ok? También tenemos qué características tiene la inteligencia emocional. Dice acá, las personas con alto grado de inteligencia emocional tienen las siguientes características. Las personas cómo han desarrollado esta inteligencia emocional. Son más atentas a sus emociones.
O sea, se dan cuenta sus estados de ánimo cuando están altos, cuando están muy bajos, cuando están muy secos, muy fríos, cuando es que tienen miedo. Entonces estas personas le prestan más atención a sus emociones, conocen cuáles son sus sentimientos y no los reprimen. Expresan de manera asertiva sus cosas, pero no los reprimen. No me aguanto porque qué pena que va a decir, no, ay, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? No, tienen que expresar sus emociones, confrontarlas al momento, porque quedarte con esas cosas no te hace absolutamente nada bien y desencadena en un mal desarrollo de las emociones. ¿Ok? Analizan sus proyectos, sueños y acciones a realizar para conseguir sus metas. Las personas con inteligencia emocional miden consecuencias, miden las acciones y qué consecuencias van a hacer, ¿ok? Y desarrollan según esos sus planes a corto, mediano y largo plazo. O sea, lo que se busca con inteligencia emocional es desarrollar más esa capacidad racional y menos la emocional, porque cuando estás trabajando tienes que ser más atento a tus cosas, pero primero tienes que empezar a detectar cuáles son los sentimientos o tus estados de ánimo que alteran esta situación, ¿no? Tienes a tu esposa enferma, tienes no consiguen trabajo, entonces, ¿qué es lo que hacen estas personas? Buscan en el refugio, en el alcohol y las drogas, a lo que tú, Luber, y yo me dedico, a la prevención, y se desencadenan y toman, beben para apaciguar estas emociones, pero lo único que hacen es por un momento. Dicen que cuando uno toma alcohol ahoga las penas, pero lo que no saben es que las penas flotan, uno se ahoga y sigue uno saliendo adelante, o sea, no, pues no mueren, ¿no? Más bien se aguanta por un momento y toma para olvidar, ¿no? Como dice la canción, pero no es así, porque al final sigues arrastrando estas cosas. Hay un libro que es muy bueno, Luber, que te lo voy a recomendar, que se llama Los Cuatro Acuerdos. Así como los incas tuvieron en algún momento sus leyes, ama suya, ama aquella, que decían, no seas ladrón, no seas mentiroso, los toltecas tenían 4 leyes básicas, 5 en realidad, 4 primero, sobre las que ellos marcaban todo su predominio. Los toltecas, que vienen a ser una rama de los aztecas, y ellos hablaban de 4 leyes fundamentales. Sé impecable con tus palabras, no te tomes las cosas a personal, no hagas suposiciones y haz lo máximo que puedas. Después viene el quinto acuerdo, que vendría a ser aprende a escuchar y no te tomes, y sé más receptivo. Entonces, aquí en una de las formas como desarrollamos la inteligencia emocional, dice, no te tomes nada personal. Cuando la gente nos dice nuestras cosas, se busca que se nos digan las cosas a la actitud, más no a la persona. Es como cuando se confronta, ¿no? Y acá una de las formas como manejar la inteligencia emocional es no tomarte las cosas a personal. No se concentren en algo que pueden controlar. Si tú no te tomas cosas a personal, no tienes por qué enredarte emocionalmente. Son autocríticos estas personas, se fijan en las emociones de otras personas y se motivan a sí mismos constantemente, ¿no? La propia automotivación. Son una de las formas como las personas tienen estas características, estas personas que manejan sus emociones. Elementos de una inteligencia emocional saludable, dice el autoconocimiento emocional. Es como mirarse la cara al espejo, ¿no? Y verse y decir bajo qué estados de ánimos estoy, ¿no? La terapia del espejo, en la cual tú puedes descifrar y verte, hacer cosas, hacer cartas para personas en las cuales tengas resentimientos, sentimientos y botar todo allí, ¿no? Después el proceso del autoperdón. Este autoconocimiento emocional es básico para las personas desarrollen inteligencia emocional. Dice, el autoconocimiento emocional se refiere al conocimiento de nuestros propios sentimientos y cómo nos influyen. Lo importante es reconocer la manera que nuestro estado de ánimo afecta a nuestro comportamiento, cuáles son las capacidades y cuáles son nuestros puntos débiles, el saber reconocer cuáles son tus puntos débiles, cuáles son tus puntos fortalezas, como hacer el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. También tienes que tener un autoconocimiento sobre tus emociones. Dice,
El autocontrol emocional, una cosa es conocer y ahí viene el controlar. No superarla, sino controlarla. O sea, la respiración. Una mejor manera como no tomar decisiones en primera. Como se dice, no se debe tomar las cosas en caliente. Se tiene que tomar las cosas con pausa, con meditación, con reflexión, no de pura emoción, tiene que ser más racional. Dice, nos permite reflexionar y dominar nuestros sentimientos o emociones para no dejarnos llevar por ellos ciegamente, o sea, de primera, sin pensar en las consecuencias. Consiste en saber detectar las dinámicas emocionales, así como ser conscientes de los aspectos de una emoción que podemos aprovechar y de la manera como podemos relacionarnos con el entorno para dejar estas a posteriori y no nos hagan daño a uno mismo, ¿no? Y que no nos causen ningún beneficio. Dice, elementos de la inteligencia emocional, la automotivación propia de cada uno, ¿no? Enfocar las emociones hacia objetivos y metas que nos permitan mantener la automotivación. Es imprescindible cierto grado de optimismo e iniciativa, de modo que seamos proactivos y actuemos sin lesión y de forma pasiva ante los imprevistos. No es que no nos importe lo que sucede es que tomamos las cosas de manera más racional, con calma, sin desesperarnos. Para las personas que tenemos mal manejo de las emociones, este es anfo con dinamita. No se puede reaccionar en primera. Tienes que medir las consecuencias, tienes que tomarte las cosas con tranquilidad, sin desesperarte. Entiendo que la coyuntura es muy difícil, haber salido de una pandemia, unos países con una economía devastada y a veces no encontrar trabajo, los que consumen sustancias, drogas y alcohol más se meten en el consumo, las relaciones de pareja, las madres desesperadas ayudando a los hijos, todos tienen un problema con el manejo emocional, pero la inteligencia emocional es tomarse esa pausa, es tomarse ese segundo aire para poder tomar las cosas con calma. Si no, mal en peor, seguimos viviendo con infelicidad, seguimos viendo a los padres separados, en familias separadas, seguimos viendo la destrucción con las drogas, con el alcohol, con los apegos. O sea, es un mal que se puede solucionar, se puede manejar, se puede uno autocontrolar y la vida es mucho mejor llevadera. Tener empatía es una de las características también de la inteligencia emocional, el reconocer las emociones y sentimientos de los demás, ¿no? Es el primer paso para comprender e identificar a las personas que se expresan. Además, nos puede ayudar a establecer vínculos más estrechos y duraderos con las personas que nos relacionamos. Empatía, ponerse los zapatos del otro, el sentir. A veces uno dice, anda por la vida y no se imagina la cantidad de gente que está sufriendo en las calles, mendigando porque le falta mucha comida, o sea, que no tienen que comer, o en los hospitales, tanta gente que necesita ayuda, y es ahí donde tenemos que ir. Pero a veces uno se desentiende, cree que es solo trabajo, la familia, las cosas, pero ¿dónde está el ayudar? El devolver, el tener empatía por tu prójimo. Eso es básico para la inteligencia emocional. Dice, mejora las relaciones interpersonales. Una buena relación con los demás es una fuente imprescindible para nuestras felicidades personales e incluso en muchas cosas para el buen desempeño laboral, el llevarte bien con las personas, ¿no? Ok, acá tenemos característica, la gestión de las emociones en el tratamiento de las adicciones. Es muy importante la toma de conciencia de la enfermedad de las adicciones de la mano con el gestionar estas emociones en los tratamientos de los apegos a sustancias, a comportamientos y a emociones. Dice, muchas veces escuchamos la frase me siento mal o por eso consumo. Es la clásica frase que siempre se dice, me siento mal y ante los problemas estoy separado, soltero, no tengo nada que hacer, la excusa para seguir consumiendo, como la excusa perfecta para consumir drogas y o tomar alcohol, ¿no? Esto se debe
al bajo nivel de inteligencia emocional que los adictos o adictas tienen y buscan la solución o el refugio anestesiando sus emociones y obviamente desencadenando peores las cosas. La gestión de las emociones proporciona una conciencia mayor de sí mismo, un autoconocimiento que le permite al adicto o a la adicta escuchar a tiempo sus emociones y buscar alternativas de acción para terminarlas, desarrollando, aceptarlas sin recurrir al uso compulsivo del uso del alcohol o de las drogas. Cuando una persona logra identificar el malestar, ponerlo en palabras y mostrar sus emociones que le acompañan, puede lograr solucionarlas. Es básico que una persona, cuando está en tratamiento, tenga que gestionar las emociones, identificándolas cuáles son: alegría, miedo, ira, temor y obviamente el famoso desagrado o el asco, ¿no? ¿Ok? Eso es cómo uno gestiona sus emociones. Y bueno, después sigue por qué la inteligencia emocional es indispensable, ¿no? Se dice, la inteligencia emocional nos da la capacidad de hacer determinadas cosas de forma más eficiente. Lo que se busca hoy en día, lo que se busca es la eficiencia. No tanto porque antes se decía que el IQ, que era la forma como las personas entendían como que era la inteligencia que tiene una persona, contra el EQ, que es el manejo de las emociones. Hoy en día se busca que las personas manejen más sus emociones antes de tener tanto IQ, ¿entiendes? Es la diferencia con el EQ, ¿no? Y alcanzamos mejores niveles de rendimiento. Esto debido a que toman más en consideración las medidas para conocerse más sobre nuestra salud mental, física, así como la de los demás. Vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil encontrar personas con un buen manejo de sus emociones. La competitividad y el estrés que son generados en muchos de los casos nos lleva a tomar malas decisiones y por ende a consumir el uso y el abuso de las drogas, ¿no? Resulta clave y hasta a veces obligatorio desarrollar en las personas la inteligencia emocional. Dice, para poder relacionarse con las demás personas, las personas que están en nuestro entorno, para saber qué tener que resolver en cada situación y hacer lo correcto porque es lo correcto. ¿Ok? Después hay un cuadrito, dice 8 lecciones sobre inteligencia emocional. Hay un cuadrito ahí, se ve, ¿no? Se ve una persona cómo identifica, como te decía, cómo identifica sus emociones. Dice acá, aquí dice, la inteligencia emocional determina el éxito académico, gracias por el ejemplo a la capacidad de aprender a gestionar con el fracaso. También dice otro, el liderazgo positivo. Una persona que tiene buen manejo emocional es un líder, ¿no? Positivo ante las demás personas. Su tranquilidad, su pasividad, sin tomarse las cosas a personal, siendo más eficiente, tomándole más tiempo, teniendo un equilibrio entre la familia, entre la pareja, los hijos, las responsabilidades en la casa, mis propios estudios, mi parte deportiva, mi parte intelectual, mi parte espiritual, que es básico en esto de la gestión también de las emociones, ¿no? El liderazgo positivo propio de la inteligencia emocional consiste en persuadir a los demás a construir objetivos en común. Lo que hace un líder es gestionar cosas en común, pero lo hace desde la inteligencia emocional. También tenemos aquí el autodominio que se exige para el manejo de las emociones. También tenemos inteligencia emocional, influye en nuestra salud favorablemente, por ejemplo, el saber asimilar las emociones que te perturban. ¿Cuáles son las emociones que te perturban? Un día soñaste de repente que a algún familiar algo le va a pasar, seguro que son medio creyentes y se desesperan, algo me va a pasar. O a veces se dice, ¿no?, que el que se ríe mucho es que porque algo le va a pasar, ¿no? Son mitos, cuentos, pero uno no. Mira, si no haces esto, algo te va a pasar. Se cree mucho que hay un Dios castigador y yo creo que no existe eso, ¿no?
¿no? Es un Dios de oportunidad. Pienso que la oportunidad que nos da a nosotros desde la parte profesional para poder ayudar a las demás personas educando. Pienso que esa es la mejor forma. Las personas que controlan los hábitos de su mente tienen mejores habilidades emocionales, son más proactivas a llevar una buena vida, ¿no? Las emociones son poderosas y dominantes. Por ejemplo, las negativas forman parte de la inteligencia emocional. No hay que dejarse dominar por ellas. Ahí es ese cuadrito sobre 8 lecciones sobre cómo mejorar la inteligencia emocional. Y bueno, eso sería todo, Luber. Cualquier pregunta, estoy dispuesto para poder ayudar. Claro que sí, muy lindo tema, mi querido Carlos, y muy bien expuesto, muy claro. Realmente el tema es largo, grande, ¿no? Pero es muy importante desarrollar lo que más me ha quedado, la parte más que todo racional, más que la emocional, ¿no? Entonces, eso quería preguntarte una vez más para que podamos repasar, ¿no? ¿Por qué es tan importante desarrollar la inteligencia emocional, mi querido Carlos? Una vez más, ¿puedes repetir? Yo pienso que desarrollar, para eso me tienen que enseñar, porque nadie nace sabiendo. Esto de enseñar, primero empecemos por identificar. Así como te conté que identificábamos los animales, tengo que identificar. Y una persona me tiene que identificar, o yo mismo tengo que darme cuenta cómo son mis estados de ánimo. Según eso tengo que trabajar. Si yo me alegro mucho por cosas, por las expectativas, de repente no he manejado la frustración. Si yo me contento mucho con el que me dicen a mí, o yo espero mucha la gratificación de las personas, es que tengo un bajo nivel de autoestima. Yo tengo que hacer las cosas porque están bien. El manejar sus emociones, esa es la mejor forma, cómo gestionarlas, pero tengo que identificarlas, desarrollarlas, trabajar con la parte de la automotivación, trabajar más con la parte racional, trabajar mucho con la baja tolerancia a la frustración. Para mí eso es inteligencia emocional. Yo identifico, como dicen en el programa, ¿no? Es detecta, admite y corrige. Exactamente. Muchas gracias, mi querido Carlos, muy claro. Es muy importante los elementos, hablabas de los elementos, ¿no? De la inteligencia emocional. ¿Puedes repetirnos una vez más, por favor, los elementos? Un resumen pequeño, mi querido Carlos. Acá, ¿sobre las lecciones o los elementos? Los elementos. ¿Cómo gestionar elementos? Sí. Exacto. Los elementos principalmente son el autoconocimiento emocional, el autocontrol emocional, de ahí viene la automotivación, la empatía y las relaciones interpersonales. Esos son los elementos que se consideran en las personas que tienen inteligencia emocional y que la están desarrollando, obviamente, ¿no? Muchas gracias, mi querido Carlos. Y has comentado algo sobre la empatía, ¿no? Que es algo muy importante que yo lo he visto también, ¿no? Es un enfoque importante. Ponerse en los zapatos de los demás, ¿no? Así es. No es tan sencillo, ¿no? Sí, en este mundo de que todo el mundo pisa la cabeza del otro para salir adelante, ponerse en los lugares, no olvidarse que la vaca una vez fue ternera. Creo que esa es una de las formas, siempre seguir ayudando. Uno no termina de aprender. Y me parece que ponerse en el lugar de las personas desde tu trinchera, como yo de la mía, de poder ayudar a las personas con mucha empatía. Entender, hoy en la mañana me subí a un bus y el señor que cobraba los pasajes, porque acá en Perú se da las monedas, el tipo me dice, valía una cantidad, 2 soles, 3 soles, como decir un boliviano, 2 bolivianos. Entonces le doy y el tipo me recibe el dinero y lo tira así, ¿no? Y yo iba a reaccionar porque sentía que me estaba faltando el respeto, pero automáticamente yo tengo que controlar mis emociones porque me viene de cólera, pero digo, pobre, algo estará pasando con él. Recuerdo una historia también, que esto es para redondearte la idea de resumirlo, que yo también estaba en otro bus y la persona que me cobraba el dinero del bus era una señora
y la señora me toca y me dice, ahí al fondo hay sitio, hay fondo de sitio, hay fondo de sitio. Y yo me agarró, la señora me tocó, y yo le di el dinero del bus, y la miraba así con cólera, quería reaccionar, y la señora me miraba, y después de un rato la señora bajaba su cabeza, media triste. Entonces yo digo, algo le estará pasando. Entonces yo voy a bajar y la señora me dice, señor, tome su dinero, me dice. Y yo digo, ¿pero por qué? Ya le pagué el pasaje. Yo molesto, ¿no? Y me dice, disculpe que le haya hablado así, lo que sucede es que yo tengo un familiar que su hijo de ella lo había atropellado el auto. Y ella, como estaba trabajando en esta línea de autobús, no podía ir a verlo. Entonces por eso reaccionaba así. Muchas de las personas a veces que actúan con violencia, con cólera y con ira, tú no sabes qué es lo que le está pasando. O hasta el mismo ladrón que roba, uno no sabe qué le está pasando. A veces hay que tener esa consideración. ¿Por qué es que la gente roba? ¿Por qué es que la gente hace daño? Muy posiblemente porque le hicieron daño. O tiene un miedo y un temor y reacciona de esa manera. Eso engloba la vida. Me enseñó a entender que si alguien reacciona mal contra ti es porque algo tiene esa persona, y no me dejarme contaminar. Yo sé que nos incomoda, nos llena de cólera, nos llena de fastidio que alguien nos falte el respeto, que por qué me van a faltar el respeto, pero tengo que entender que esa persona algo tiene. Los chicos en los tratamientos, en los internados, a veces se quieren fugar, escaparse, pero no lo hacen porque sean malas personas, sino el síndrome de abstinencia, nunca se han sentido entendidos, nunca se han sentido comprendidos, no los han motivado al cambio. Entonces, desde mi trinchera y la tuya, es igual ayudar a los chicos con eso, ¿no? Así es, mi querido Carlos. Cada uno desde su trinchera, como tú dices, ¿no? Desde acá, tú desde allá, desde Perú, ¿no? Desde aquí, desde Bolivia, tratando de hacer siempre el servicio constantemente, hasta donde podemos hacer también y dar un granito de arena, un aporte, ¿no? Porque es eso lo que queremos hacer. El día de hoy, queridos amigos, pues junto a Carlos Bartra hemos tenido una charla espectacular, ¿no? De lo que es inteligencia emocional, de lo que son los elementos, de lo que es la empatía, ¿no? Qué lindo escucharte hablar de tus experiencias sobre la empatía. Eso, mi querido Carlos, el día de hoy hemos tenido, queridos amigos, como les vuelvo a repetir, a este querido especialista. ¿Dónde te podemos encontrar, querido Carlos? Bueno, gracias, Rubén. A mí me encuentran en las redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram y en TikTok como Bartra Terapias, para cuando gusten, a tus amigos de Bolivia, a cualquier comunidad terapéutica, a cualquier persona que necesite ayuda sobre el tratamiento y la prevención del uso y el abuso de las drogas, los apegos a sustancias, a comportamientos o a emociones. En el caso de los comportamientos, anorexia, bulimia, problemas con el sexo, la lujuria. También tenemos el tema de los juegos, de la ludopatía, la cleptomanía, la mitomanía. En el caso de las emociones, justo el tema que tocamos, depresión, algunos casos de borderline y el mal manejo emocional, ¿no? Mi número acá en Lima es el 018, para Perú 972-473945, y en las redes sociales Bartra Terapia, consejero terapéutico especializado en las adicciones. Sí, mi querido Carlos. Muchas gracias, mi querido Carlos, por tu intervención al día de hoy. Realmente mucho aprendizaje, muy retroalimentado. Yo me voy muy contento y alegre de poder compartir una vez más contigo. Nos vemos en un próximo episodio, mi querido Carlos. Gracias, y no se olviden de contactar a Carlos Bartra, que está en Perú. 100% aconsejable. Muy listo, mi querido Carlos. Gracias, Rubén. Cuídate. Que te vaya bien. Cuídate.